Hemos regresado a nuestro programa Tiempo Reformado. Ustedes están sintonizando la frecuencia AM 640, la radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos. Hoy estamos retomando la clase de Doctrina Bíblica Reformada y hasta la sesión anterior nosotros hemos hablado acerca de la santificación y les había adelantado al final que hoy estaríamos viendo el tema de la perseverancia de los santos. Esta fase de la salvación se refiere a que Dios, quien nos ha llamado por su Espíritu Santo, nos regeneró en Él, justificó y nos adoptó como hijos suyos. Y nos promete que nos ayudará a perseverar hasta lograr la salvación final. Si vemos en la Confesión de Fe de Westminster, dice en el capítulo 17, el punto 1, a quienes Dios ha aceptado en su amado y que han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvados eternamente. Y también sigue diciendo en el punto 2, esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor gratuito e inmutable del Dios Padre, de la eficacia, del mérito y de la intercesión de Jesucristo, de la morada del Espíritu y de la simiente de Dios que está en los santos, y de la naturaleza del pacto de la gracia. Los verdaderos creyentes pueden errar y caer en la tentación del pecado temporalmente. Sin embargo, Dios es quien derrama su gracia para que no se deslicen, no se vayan más allá del todo al pecado, sino que Dios los sostiene, los hace arrepentirse y hace que la salvación pueda ser concluida en ellos. O sea, que restaura la fe para que nosotros podamos lograr perseverar hasta el fin de la salvación. Esta doctrina enfatiza que la salvación no depende de nuestras posibilidades ni nuestros méritos, sino depende totalmente del Dios Todopoderoso. Esta declaración permite que el creyente pueda vivir sirviendo fielmente a Dios por la seguridad de la salvación que llega a tener. Algunos de los creyentes viven una vida cristiana sin la seguridad de salvación por más que han servido a las iglesias por años. Piensan que la salvación solo podremos saber si tenemos la salvación cuando nosotros morimos. Pero la Biblia nos relata y está repleta de pasajes que nos dan la seguridad de salvación. Por eso, hoy vamos a ver estos dos temas, la perseverancia de los santos y los versículos que nos dan la seguridad de la salvación. En primer lugar, entonces, vamos a ver que la Biblia nos enseña que los que creen en Jesús tienen la vida eterna. La seguridad de la salvación tiene que estar basada no en nuestros sentimientos, sino en la Biblia. Hay personas que tienen la convicción de la salvación simplemente por sus sentimientos o emoción. Pero sabemos muy bien que nuestras emociones y sentimientos pueden cambiar en cuestión de segundos. Por lo tanto, es necesario que la seguridad de la salvación esté basada en la palabra de Dios que nunca se moverá. Es una palabra inmutable. En la Biblia encontramos varios pasajes que nos afirman que los que creen en Jesús ya tienen la vida eterna. Por ejemplo, Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Los que creen en Jesús ya tienen la vida eterna y han pasado de muerte a vida. Juan 6, capítulo 6, versículos 47 y 48, dice así, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Está afirmando que los que creen en Jesús ya tienen la vida eterna. Por lo tanto, si usted hoy está escuchando, si usted es una persona que cree en Jesús, tiene que creer también que ya tiene la vida eterna.
Esta vida no es una vida que nosotros pensamos, sino es una vida que perdura por la eternidad, la que nosotros no podemos perderla en el camino. 1 Juan capítulo 5 versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Parece que en los tiempos del apóstol Juan habían varias personas, aún dentro de la iglesia, que a pesar que creían en Jesús, no tenían la seguridad de la salvación. Por eso es que Juan declara en su libro que la finalidad de su escritura de 1 de Juan es para que aquellos que creen en el Hijo de Dios sepan que ya tienen la vida eterna, o sea, la salvación. Nuevamente les recalco, si ustedes son personas que creen en Jesús, no una creencia como que estamos de acuerdo, sino una verdadera fe, una verdadera creencia donde nosotros lo aplicamos en nuestra vida con actos, ¿no?, visibles. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús, ya tenemos vida eterna y la salvación también. El segundo punto es que Dios declara que somos justos. Dios, Él ya nos declaró que nosotros somos justos si es que nosotros creemos en Jesús. Romanos 3:28 dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Desde el momento que nosotros creemos en Jesús, Dios traspasa la justicia de Cristo en nosotros, por lo cual nos llama justos. Y a lo que Dios llama justo, no hay nadie que le pueda revertir o hacerle contra ante esta declaración, porque su eficacia es eterna. No se puede cancelar en el camino. Por eso en Romanos 8, 33 y 34 el apóstol Pablo escribe de esta manera: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Será que habrá alguien que pueda sobreponerse ante la decisión de Dios? Nadie puede hacerle contra. Por lo tanto, nuestra salvación es segura y veraz. El tercer punto que nosotros podemos mencionar acerca de esto es que la salvación de los creyentes es segura porque estamos unidos con Cristo. Nosotros ya hemos visto el tema de la unidad con Cristo. Y a través del Espíritu Santo, nosotros los creyentes que nos hemos unidos con Cristo y ahora somos hechos miembros de su cuerpo. Si nosotros vemos en la Biblia nos está ilustrando la unidad con Cristo como una relación entre la vid y el pámpano, o como el cuerpo y los miembros. Son relaciones que para poder tener vida, son relaciones que no se pueden separarse. Son relaciones que necesitan estar juntos para poder mostrar la vida. Son relaciones que generan vida. Por lo tanto, desde el momento que nosotros nos unimos con Cristo, ya no podemos separarnos de Él, porque en el momento que nos separamos ya no tenemos vida. Y es por eso que nosotros, la salvación que nosotros tenemos es segura, porque cuando nosotros estamos unidos con Cristo, ahí hay seguridad de la salvación. El cuarto punto que nosotros podemos mencionar también es de que el Señor aún sigue cumpliendo la función sacerdotal y sigue intercediendo también por nosotros. Hebreos capítulo 7, versículo 25 nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En este momento, Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo hasta que estén delante de la presencia de Dios. Y como el Señor ora de acuerdo a la voluntad del Padre, su oración es concedida. 1 Juan capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús entregó su cuerpo como sacrificio de una vez por todas para redimirnos del pecado. No obstante, Él sigue abogando por nosotros estando sentado a la diestra del Padre. Además de ello, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, Él es quien intercede por nuestras debilidades.
Romanos 8, 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad del Padre de Dios intercede por los santos. En los cielos es el Señor quien intercede por nosotros. Y en la tierra es el Espíritu Santo quien está intercediendo conforme a la voluntad del Padre. Por lo cual podemos nosotros estar seguros entonces de nuestra salvación. El quinto punto que nos lleva a la seguridad de la salvación es que el amor de Dios es eterno. El amor de Dios hacia nosotros prácticamente es eterno. Romanos 8, 35 al 39 nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta declaración es tan contundente que afirma nuevamente que nadie puede separarnos del amor de Dios a nosotros los creyentes, a quienes Dios los escogió, los regeneró y los adoptó como hijos. Dios no nos amó porque nosotros desde un inicio éramos buenos en alguna manera. Eso jamás aconteció. Sino que aunque éramos pecadores y débiles, y cuando estábamos enemistados con Dios, a pesar de todo ello, fue Él, Dios, quien nos amó primero y nos salvó. Por lo tanto, el amor de Dios hacia nosotros no cambia y es eterno. Salmos 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de Dios. Dios jamás se olvida del pueblo al que escogió y salvó, y los ama hasta el final. Por eso, una vez salvo, es salvo para siempre. El sexto punto que nosotros podemos declarar también es que la Trinidad de Dios nos cuida y nos protege. La Biblia también nos declara que Dios siempre está atento a su pueblo y los protege. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 28 y 29 nos dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Este versículo nos aclara que Jesús cuida de sus ovejas a los que le siguen y que el Padre mismo, el Padre Dios, quien es mayor que todos, también está de ojo en ellos. No obstante, el Espíritu Santo, quien está en el interior de los creyentes, jamás los dejará o desamparará. De esta manera, la perfecta Trinidad de Dios actúa de forma simultánea, cuidando de sus ovejas, y no hay nadie que pueda arrebatarnos de las manos de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Como el Hijo de Dios cuida de su rebaño, el enemigo no puede atacarlos. El diablo puede tentar a los creyentes, pero ya no puede hacerlos volver a ser su esclavos siervos. Aún el diablo y los demonios están bajo la autoridad de Dios y para que ellos puedan atacar necesitan del permiso de Dios. Y sin el permiso de Dios ellos no pueden tocar a los creyentes por su propia cuenta. En el libro El Peregrino de John Bunyan describe la vida de un cristiano. En una ocasión se encuentra con un león y al principio se siente con mucho miedo, pero ve que el león estaba amarrado, estaba encadenado de su cuello. O sea que el león podía atemorizarlo rugiendo, mirando al hombre, pero no podía tocar a este cristiano.
De la misma manera, el diablo puede tentarnos y atemorizar a los creyentes y hasta confundirlos, pero no puede arrebatarnos de las manos de Dios. Nuestra salvación es segura porque es el Dios Trino, el Dios Todopoderoso, ese Dios Trino que nos está protegiendo y cuidando en todo momento. Segundo de Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El séptimo punto dice, Dios jamás puede fallar. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una afirmación tan fuerte, tan firme, que Dios no dejará desamparados, sino que los guiará, los cuidará hasta el fin de los días. La obra salvífica de Dios ha comenzado en nosotros, definitivamente lo terminará. El hombre puede desistir de las obras en el camino, pero el Dios que es el Alfa y el Omega, el Todopoderoso, jamás fallará ni se desistirá de nosotros. En caso que hubiera una posibilidad que nuestra salvación sea cancelada, también habría la posibilidad que Dios fracase y que su poderío sea limitado. De ese modo, sería imposible que se lo conozca como un Dios todopoderoso. Pero esto es algo imposible, algo que no puede acontecer. Es imposible que Dios fracase. Es imposible que Dios sea limitado. Jesús mismo dijo varias veces que permanecería con nosotros y que jamás nos desamparará. Es por eso que nosotros podemos tener esa seguridad de la salvación, porque lo que Dios hace, lo que Dios comenzó, la buena obra que Dios comenzó, nunca quedará vacía, nunca quedará inconclusa, sino que Él la cumplirá hasta el final. Por último, podemos declarar que Dios nos dio al Espíritu Santo como las arras de la salvación. 2 Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 2 Corintios capítulo 5, versículo 5 también nos dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Para confirmar que los que creen en Jesús son hijos de Dios, Dios los selló con el Espíritu y les dio las arras del Espíritu. Efesios 1, 13 y 14 también nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando nosotros creemos en Jesús y somos regenerados por el Espíritu de Dios, Dios nos sella con su Espíritu para hacernos saber que ahora nosotros ya no dependemos de nosotros mismos, sino ahora nosotros le pertenecemos a Él y nos da las arras del Espíritu para que tengamos la convicción de que ahora nosotros heredaremos el reino de Dios. ¿Habrá algo más seguro para tener la seguridad de la salvación? ¿Será que nosotros necesitamos alguna otra evidencia más que todo lo que nosotros hemos mencionado? Efesios capítulo 4, versículo 30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando los creyentes cometen pecado, contristan al Espíritu Santo. Pero es Él quien nos da el corazón de arrepentimiento y nos da también la fe para que no nos desviemos del todo. Cuando los creyentes pecan, puede haber una pequeña ruptura en la relación con Dios, pero este hecho no nos quita el derecho de seguir siendo hijos de Dios. Pero si hay alguien que se haya alejado del todo del Señor, o sea, que a pesar de que ha pecado y no quiere arrepentirse hasta el final y se aleja del todo de Dios, es porque desde un principio, desde un inicio, nunca fue un verdadero creyente. El amor del Señor es eterno.
Su poder es inmensurable y la obra que empezó lo terminará con certeza. Así como para caminar por un lugar peligroso, el Padre toma de las manos de su Hijo. La seguridad no depende de las manos del niño, sino del Padre. Así también nuestra salvación también es segura porque no depende de nosotros, sino porque Dios está tomándonos de las manos de manera segura. Esta doctrina no debe hacer que el creyente se confíe y viva en la pereza espiritual, sino es para que en las pruebas y aflicciones no nos desmayemos y confiemos más en el Señor y perseveremos fielmente hasta lo último con alegría. En caso que interprete esta doctrina como que no hay problema que pequemos porque Dios ya nos ha salvado y que sin rendir cuenta con el Señor podemos seguir pecando porque ya tenemos la salvación, esta interpretación es incorrecta. Y teniendo esta interpretación sería muy difícil de aceptarlo como un verdadero creyente. Mateo 10, 22 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Filipenses 2:12 también dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, sabiendo que el Espíritu que mora en nosotros, el cual nos ha regenerado, Él nos sostendrá y nos hará perseverar hasta el fin para cumplir con la salvación. Para llegar a la salvación, ya no necesitamos dudar de nuestra salvación pese a las situaciones que nosotros podamos enfrentarnos hoy. Por lo contrario, tómense de las promesas de Dios y perseveren fielmente con alegría y gratitud hasta el final. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 18 también nos dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Qué tal si vamos a una pausa con una alabanza y luego regresamos con el pastor Alfredo Agapito de la iglesia Jesús el Rey Rompiendo la Cadena, quien nos traerá el mensaje de hoy? Y yo me despido de ustedes deseando poder volver a encontrarnos la semana que viene en este mismo horario, en la misma frecuencia AM 640, la radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos. Que tengan una linda noche y un bendecido domingo. Que Dios me los bendiga.